tema que sin duda es de interés público. Antes de comenzar, quiero solicitarle al senador secretario de la Comisión, Roberto Gil, tenga bien efectuar el pase de lista de las y los señores senadores integrantes y haga conocimiento de esta comisión si existe el quórum legal. Con gusto, señora presidenta. Con base en la lista de asistencia de las señoras senadoras y señores senadores a esta comisión, existe quórum legal para sesionar. Gracias, senador secretario. En consecuencia, se abre la sesión. Amablemente le solicito, señor senador secretario, de lectura al proyecto del orden del día que ha sido distribuido entre los integrantes de la comisión. Orden del día. Número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Número 2, lectura y aprobación del orden del día de la reunión. Número 3, procedimiento conforme al cual se desahogará la reunión informativa con el licenciado Jesús Murillo Caram, Procurador General de la República. Punto número 4, clausurar. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador secretario. Le solicito en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Se consulta a las señoras senadoras y señores senadores. Quien esté por la afirmativa, síganse manifestando levantando la mano. En contra, abstenciones, aprueba por unanimidad el orden del día. Gracias, senador secretario. Señores y señores senadores, les informo que por acuerdo de la mesa directiva se determinó que para el desahogo de esta reunión el licenciado Jesús Murillo Caram, Procurador General de la República, tendrá en una primera intervención hasta por 15 minutos para que manifieste lo conducente al procedimiento penal incoado en contra del ciudadano Amado Yáñez Osuna, quien se identifica como principal y probable responsable de diversos delitos dentro del caso de la empresa Oceanografía S.A.D.C.B. Concluida la exposición del señor Procurador General de la República, los senadores miembros de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del Caso podrá realizar preguntas de manera individual, para lo cual tendrán hasta 3 minutos. Las preguntas de los senadores se irán desahogando por grupo parlamentario en una ronda de acuerdo al siguiente orden: Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Concluidos los cuestionamientos de cada grupo parlamentario representado en la Comisión Especial, el señor Procurador General de la República procederá a responder los mismos hasta por 15 minutos y queda a consideración de los integrantes la posibilidad de abrir una segunda ronda de preguntas en caso que sea necesario. En este sentido, señor Procurador, le concedo el uso de la palabra hasta por 15 minutos. ¿Quiere hacer uso de la palabra la senadora Dolores Padilla? Adelante, senadora. Estamos discutiendo el formato de esta comparecencia. Me parece muy bien lo que usted ha comentado, solo que no creo que en 10 minutos se pueda abordar un tema grande como el que nos tiene reunidos el día de hoy. Dice usted que habrá una segunda ronda si así se considera conveniente. De una vez yo quisiera anticipar que sí habrá una segunda ronda, por lo menos en nuestro caso. También la senadora Angélica de la Peña hará uso de la palabra. Entonces me parece que seamos un poco más flexibles con el formato. Con mucho gusto, senadora secretaria. Ahora le solicito al licenciado Jesús Murillo Caram, Procurador General de la República, haga uso de la palabra para comentar sobre el tema. Gracias, senadora. Yo de antemano les digo, estoy abierto completamente al tiempo que necesiten y que requieran. Aquí y afuera y en la oficina y donde gusten, estoy completamente a sus órdenes en el momento que lo determine. El día 11 de febrero del 2014, la Secretaría de la Función Pública, a solicitud del órgano interno de control de Pemex, sancionó a la empresa Oceanografía por haberse encontrado irregularidades administrativas. A partir de esta sanción, el Banco Nacional de México, que era acreedor de la empresa de Oceanografía, solicitó a Pemex una revisión y cotejo de la información que Oceanografía presentaba al banco, en el que acreditaba supuestas cuentas por cobrar a favor de Oceanografía, cuentas por cobrar a Pemex, y, repito, supuestas. Esta situación fue hecha del conocimiento de la Procuraduría General de la República. Cuando Pemex ve que no son cuentas que deba, lo hace el conocimiento de la Procuraduría, y la Procuraduría abre una investigación
de inmediato e inicia una averiguación previa que a la fecha continúa. Y esto es muy importante que quede claro, no es un caso cerrado, es un caso en proceso. Desde el día que hicimos público esto, dijimos que teníamos muy claros los objetivos. Era no solo una averiguación previa, sino que la actuación de la autoridad, y en este caso de la autoridad representando a la sociedad, tenía varios retos en este asunto, sobre todo con experiencias previas, como es el caso de Mexicana, en donde el manejo diferente del asunto provocó la quiebra y la pérdida de muchos empleos. Entonces dijimos desde el primer día que nuestros propósitos y objetivos eran preservar cerca de 11,000 fuentes de empleo directas que generaba esta empresa, proteger la operación ordinaria de la empresa para la adecuada prestación de los servicios que se le brindan a Pemex, es decir, evitar que hubiese un freno a la actividad de Pemex que nos hubiera costado mucho dinero. Lograr la reparación de acreedores afectados, como se tiene que buscar en todo procedimiento, y sancionar a los responsables de las conductas delictivas realizadas. Fueron los objetivos que nos trazamos cuando iniciamos y lo hicimos público. Para cumplir con estos objetivos, tuvimos que adoptar varias medidas. Con fecha 27 de febrero de 2014, el Ministerio Público de la Federación determinó el aseguramiento de la empresa Oceanografía y transfirió la empresa para su administración al SAE, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el 2 de marzo de 2014. Dentro de la investigación realizada por el Ministerio Público de la Federación se solicitó a un juez federal el arraigo domiciliario del accionista mayoritario de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, a fin de allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran el establecimiento de los hechos y al mismo tiempo salvaguardar los bienes mayores que ya señalamos en este caso y que ya mencionamos. Repito, preservar fuentes de empleo, garantizar operación de la empresa e inclusive poder salvar otro tipo de empresas que afectaban una enorme cantidad de mexicanos y que aunque no estaban en esta situación, el hecho de que hubiera socios de una y de la otra podía haber provocado una situación de pánico que hubiera sido verdaderamente grave. Lo que hicimos fue también aislar a estas sociedades, zafarlas del asunto y fundamentalmente resolver esto durante el tiempo del arraigo a fin de que se salvaran algunas empresas de ahorro muy importantes en el que muchos mexicanos están incluidos. Lo que también se logró por fortuna y están completamente aseguradas y no tienen ningún problema de funcionamiento. La Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda las tienen perfectamente ubicadas, están todavía aseguradas algunas de las cuentas que se están soltando conforme se va dando el proceso, de manera tal que están funcionando correctamente. El arraigo ejecutado en el domicilio del señor Amado Yáñez obedeció a la necesidad de permitir que éste tuviera la oportunidad y el acceso a la documentación de la empresa que requeríamos para poder lograr las condiciones de un concurso que impidiese el quiebre y al mismo tiempo poder tener toda la comunicación necesaria para poder, incluso en algunos casos, darle al SAE el manejo adecuado y sin costo para el país de la empresa. Simplemente nomás dejo claro, durante todo el arraigo estuvo custodiado por agentes de la policía investigadora de la propia Procuraduría. Después el Ministerio Público demandó el concurso mercantil de la empresa en condiciones que nos permiten hacer un concurso con posibilidades grandes de éxito. Y ahora ante la autoridad judicial se reestructuran pasivos de Oceanografía, se evita su quiebra y el SAE, junto con Amado Yáñez, ha comparecido ante el juez que conoce el concurso para mostrar su conformidad con el procedimiento iniciado por el Ministerio Público y en muchos de los casos el SAE ya con cesión de derechos a su favor de algunas de las cosas que tenía Oceanografía, que eso es lo que nos está permitiendo manejarla sin costo. En la investigación se han desarrollado hasta el momento las siguientes diligencias: testimoniales a cargo de la empresa, de Pemex y de Banamex, de lo que se concluyó la coparticipación de funcionarios tanto de Banamex como de Oceanografía
para la obtención de créditos sin que se respetaran ni siquiera las propias guías de operación establecidas por el propio banco. Periciales en documentos, gafoscopía, respecto de la documentación que fue presentada por la empresa con la finalidad de obtener el crédito, lo cual no fue reconocida por Pemex y la que se concluyó en una buena parte es falsa. Se obtuvo la opinión del delito de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto del actuar de los funcionarios de Banamex, en el que se consideró que son partícipes del delito previsto en el artículo 112, fracción tercera de la Ley de Instituciones de Crédito, en coparticipación con personal de oceanografía. El informe contable de los peritos de la PGR, en el que se refieren que hasta este momento no es posible determinar un monto exacto de quebranto a Banamex, toda vez que hace falta respaldo de información por parte del banco en la que se acredite lo efectivamente cobrado de respecto de lo efectivamente adeudado. El dictamen contable presentado por Banamex, en el que refiere de manera categórica y sin sustento la existencia de un quebranto de alrededor de 5.300 millones de pesos, está no determinada en razón de que no descuentan los pagos efectivamente recibidos. En este punto es muy importante destacar que, dada la naturaleza de los delitos que se persiguen en esta indagatoria, resulta de particular trascendencia que la información bancaria que se requiere sea entregada de forma oportuna. Sin embargo, durante el tiempo que se ha conducido esta investigación, ha sido muy lenta la recepción por parte del Ministerio Público de los documentos que se han solicitado. De las diligencias realizadas se han obtenido hasta la fecha los siguientes hallazgos. Primero, se determinó con precisión el modo de la operación y el efecto. Contrato entre un empresario privado y un banco, en el que se presentaron documentos falsos, en los que se pretendía involucrar a una empresa pública que, por fortuna, a tiempo pudo determinarlo y evitó cualquier quebranto de esta naturaleza. Se encontró que algunas operaciones de crédito efectuadas entre Banamex y Oceanografía se sustentaron y validaron en 2013 con base en documentos que no se ajustaron a los lineamientos o protocolos mínimos de seguridad para el otorgamiento de créditos. En la investigación se acreditó la participación tanto de funcionarios de Banamex como de Oceanografía. Hasta el momento se ha obtenido la orden de aprehensión contra 4 personas, hasta el momento, por la comisión de delitos previstos en el artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, entre las que se encuentra el señor Amado Yáñez y funcionarios del banco. Dichos delitos consisten en lo siguiente: respecto a los funcionarios y empleados del banco, por haber intervenido directamente en la autorización y realización de operaciones a sabiendas de que éstas resultarían por lo menos delictivas. Respecto de Amado Yáñez, por haber desviado un crédito concedido a un fin distinto, si dicha finalidad fue determinante para el otorgamiento del crédito en condiciones preferenciales. Hasta este momento no está cerrada todavía la investigación y la averiguación en cuanto a esto. La investigación continúa en virtud de que siguen practicando diversas diligencias para acreditar fehacientemente la responsabilidad de quienes estén implicados y de otras personas más que pudieran estar implicadas. Hemos trabajado conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con la Procuraduría Fiscal, a efecto de garantizar el cumplimiento de los propósitos que nos planteamos. Evitar dejar en la calle 11.000 familias, evitar que se generara un detrimento y pánico a ahorradores de algunas de las empresas en las que estos eran socios y por contagio pudieran pegarse. Las aislamos, las cubrimos, las cuidamos y están en perfectas condiciones y no sucedió, y se ha logrado incluso hacer algunas ventas con los derechos que nos fueron otorgados al SAE, a la administradora, por parte de la empresa Oceanografía, para que pueda mantenerse sin costo para el Estado. Consecuencia, no le ha costado un centavo de más al Estado, fuera de lo que nos ha costado la investigación. No hay ningún detrimento a Pemex, están a salvo los trabajos de los 11.000 trabajadores y está intocada la confianza de todas las demás instituciones que podrían estar involucradas. Esto es lo que puedo informarles. Gracias, señor Procurador, por la información. Le solicitaría, en tal caso, al Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, senador Carlos Puentes, si desea hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Presidenta. Primero que nada, quiero dar la más cordial bienvenida al señor Procurador General de la República
y a los funcionarios que le acompañan el día de hoy a este Senado. Reconocer la disposición y la celeridad con la cual han atendido las solicitudes de información que se les han formulado por parte de esta comisión, así como esta invitación que hace tampoco unos días acordó esta comisión el formularles esta invitación para que pudieran asistir aquí a colaborar y atender las dudas que existen de esta comisión especial de seguimiento al caso en Comento. Primero que nada, quisiera manifestar que entendemos que esta información que el día de hoy usted nos proporciona es de carácter público y que no afecta el curso ni la estrategia de la investigación, según lo previsto en la Ley Federal de Acceso a la Información y Gubernamental y Protección de Datos Públicos. Señor Procurador, a mi entender, veo y creo que es algo público y quisiera iniciar con esto porque yo creo que las dudas que hay de la sociedad, y creo que debemos de aprovechar esta reunión y todos los medios de comunicación que nos siguen, vemos que existieron conductas inadecuadas que afectaron por más de 400 millones de pesos, se habla, a una institución bancaria, en este caso Banamex, por un tipo de factoraje o crédito denominado, que se le llama, según la información que ustedes nos proporcionaron, derechos de créditos, descuentos, producto, financiamiento a proveedores. Mi primera pregunta sería, para dejar muy claro, ¿afectaron al patrimonio de Petróleos Mexicanos? ¿Involucraron o se involucraron funcionarios de Petróleos Mexicanos o algunos otros funcionarios de algunas otras dependencias del gobierno federal? ¿Se afectó realmente al patrimonio nacional? ¿Existe, además del presunto quebranto, conductas delictivas, insisto, que afecten a Petróleos Mexicanos o conductas de servidores públicos que incurrieran en algún delito? Claramente existe un daño y un quebranto que es grave, que nosotros lo vemos, pero si bien entiendo, esto queda dentro de las relaciones contractuales específicas, dentro de la esfera de lo particular sujetas al derecho privado. Preguntarle sobre qué versa la investigación a Petróleos Mexicanos, si es que hay una investigación a Petróleos Mexicanos, ya que ratificar que el interés de mi partido, de mi grupo parlamentario en esta comisión, es los bienes, el bien patrimonio de la nación y la conducta de los servidores públicos. Por sus respuestas y atención, muchas gracias. ¿Cuánto? Señor Procurador. Gracias. Los datos que les doy son los que puedo dar públicamente. En la investigación hay muchos nombres involucrados, algunos no serán responsables de nada y sería grave y hasta dañino para quienes no tienen nada que ver, pero que por alguna razón aparecen en una averiguación en la que no hay, que yo diera nombres de esa naturaleza. Habrá muchos que sí, en su momento se sabrá y en su momento daré los nombres. Pero sí he cuidado que lo que les digo es lo que puede decirse públicamente. Y creo que es lo más consistente que pueda serle útil a los senadores. ¿Afectaron a Pemex? Por fortuna no. Pudo haber sido levemente operado 1 o 2 días en lo que se reconstituyó es decir, pudo haberse afectado un poco su operación de 1 o 2 días, pero ni su patrimonio, ni intervino Pemex. No solo, es Pemex el que denuncia el asunto, es Pemex el que se da cuenta que hay alguna situación de esa naturaleza. Cuando a Pemex le dan a revisión los documentos, dice, yo no debo esto no lo tengo que pagar. No es un contrato de factoraje, porque no hay facturas. Los documentos no se plantean sobre facturas, se plantean sobre unas que llaman preestimaciones, que es algo que es rarísimo, pero que así se da. Y por eso es que por lo menos hasta este momento hay 3 funcionarios del banco que tienen ya orden de aprehensión, por lo menos. Funcionarios de Pemex o del gobierno que hayan intervenido, hasta este momento no tengo detectado a ninguno, hasta este momento. La investigación está abierta, eso quiero dejarlo muy claro. Y estará abierta durante un buen tiempo, porque hay mucha información que nos falta, hay mucha información que se va a recoger en el camino, hay mucha información que se dará de las propias negociaciones con los acreedores. Hace 20 minutos me enteré de otra que no tenía yo conocimiento, no es un adeudo, pero es de alguna manera está relacionada. Y todo esto tendrá que irse acumulando y tendrá que ir dando elementos de investigación. El patrimonio nacional hasta este momento no está afectado. Y espero que no se afecte, esa es una preocupación a la que le dedicamos la mayor parte del tiempo cuando hicimos esta investigación. Yo hoy puedo decirles con toda la tranquilidad del mundo, creo que manejamos las cosas de manera tal que causamos el menor daño posible al país. A lo mejor tampoco le causamos todavía mucho daño a algunos responsables,
pero el costo hubiera sido muy alto. Y de todas maneras, la responsabilidad, acuérdense que el último de los puntos es hacer valer la responsabilidad a quien la tenga, pero en su momento y con el cuidado suficiente para que el país no se vea afectado. Gracias por su respuesta, señor procurador. Tiene el uso de la palabra la senadora Dolores Padierna Luna. Gracias, presidenta. Bienvenido sea usted, señor Gracias, senador. procurador. Yo preparé un documento y una lista de preguntas. Licenciado Murillo Caram, el escándalo en torno a la operación de oceanografía ha destapado una auténtica caja de Pandora. Para algunos especialistas en derecho, nos dicen que estamos ante los síntomas de operaciones tipificadas como fraude controlado, en el cual los participantes son miembros destacados de la corporación privada, del gobierno o del Estado, de consultores privados o de instituciones financieras, como lo son en este caso Oceanografía, Pemex y Banamex, los tres grandes ejes de la operación. La red de protección que existió en estas tres entidades actúa coordinadamente para minimizar los riesgos del descubrimiento del delito. Si este se descubre, se crean los mecanismos para minimizar el número de culpables a su mínima expresión, lo cual genera una gran impunidad, dado que la mayor parte de los perpetradores del fraude quedan encubiertos, protegidos por ustedes. La información que hasta ahora tenemos disponible de la propia Procuraduría General de la República y algunas partes del proceso que se han publicado en medios de comunicación nos hablan no solo de un fraude controlado, todos los indicios nos llevan a suponer que existe una impunidad concertada. Para minimizar el monto del quebranto del señor Amado Yáñez, principal accionista de Oceanografía, para tomar como chivos expiatorios o monedas de cambio a 3 empleados menores de Banamex, a cambio de no llegar a las más altas esferas del banco y para evitar una indagación a fondo sobre esta misma red de protección fraudulenta en Pemex. Existe desde nuestra percepción una estrategia preparada por la propia PGR a su cargo para tener un alto impacto mediático y una baja consecuencia jurídica y punitiva frente a los medios internacionales que, a diferencia de los medios internacionales, han consignado como uno de los fraudes más cuantiosos cometidos en Banamex Citigroup. Los indicios de un megafraude implican a varias autoridades y suponen pistas de desvío o lavado de dinero que hasta ahora no han sido aclaradas. Usted mismo, en declaraciones a Radio Fórmula, habló de que Amado Yáñez estaba siendo investigado por lavado de dinero. ¿Qué hay de lavado de dinero al delito que finalmente usted le fincó? Tan solo 2 días antes de esta comparecencia se publicó que en tan solo 2 años Banamex le otorgó créditos de factoraje por 40.568 millones de pesos a Oceanografía. De esta suma, 12.256 millones de pesos fueron desviados con fines ajenos a las condiciones del préstamo. La investigación de la Secretaría de Hacienda señala que Oceanografía recibió créditos de factoraje de Banco del Bajío por 833 millones de pesos y en ese mismo periodo Pemex hizo depósitos a la empresa de Yáñez por 60.248.000 pesos. Hay múltiples pistas y dudas frente a esta investigación. Frente a los continuos indicios de un fraude controlado a gran escala, tenemos una suma mínima de caución por 86 millones de pesos al señor Yáñez, aun cuando el fraude de Banamex se estima en 5.300 millones de pesos, que hoy día nos dice usted que no es posible determinar el quebranto. Y la cuota debiera ser de 10% de esta suma, es decir, de 530 millones de pesos. Frente a estos indicios me permito hacerle las siguientes preguntas. Una, ¿por qué si se documentó ampliamente el monto del fraude a Banamex,
585 millones de dólares, así como el consecuente quebranto que esto provocó a la institución Banamex. El pliego de consignación de la PGR que está a su cargo no estableció monto alguno, no estableció monto del delito y dejó al juez definir a cuánto pudiera haber ascendido el daño patrimonial. ¿Por qué usted, conociendo el monto, decidió no consignar el monto? No fue un indicio suficiente para que las diligencias ministeriales profundizaran en el informe del 3 de marzo de Banamex, que informó que la utilidad neta del grupo se redujo en 20.8%, equivalente al 2% de su capital contable, en el cuarto trimestre de 2013, como consecuencia de la operación fraudulenta a la empresa de oceanografía. No bastaba, por si no lo tuviera, ese dato para poder cuantificar el monto. Ha trascendido en los medios nacionales que 3 empleados de Banamex, contra los que existen órdenes de aprehensión, sí fueron acusados por la totalidad del quebranto del banco. Y en su caso se les imputa un delito grave que no alcanza fianza. ¿Podría explicarnos por qué a 3 funcionarios menores del banco sí se les responsabiliza, sí se les determina el monto, sin involucrar a ningún alto directivo de Banamex ni de Oceanografía? ¿En qué medida ayudó la investigación ministerial indicada por la Procuraduría Estatal de Tabasco contra uno de estos empleados que pretendió sustraer documentación que acreditaba el fraude? ¿Por qué intervinieron los abogados de Banamex para negociar la liberación de este empleado y esta documentación no obra en el expediente? ¿Tiene conocimiento usted de estos sucesos? Porque nunca los ha mencionado, y ahí inició la investigación. Por otra parte, otros elementos del fraude de Oceanografía conducen también a la evasión de esta empresa en sus obligaciones obrero-patronales ante el IMSS y el Infonavit. Son conductas en las que hay claros indicios de defraudación fiscal. ¿Esto no lo considera un delito grave? ¿Cuáles son, señor procurador, las empresas outsourcing que utilizaba Oceanografía para pagar a sus empleados? Se sabe que son 7. Si usted me dice que no sabe, ello implicaría que está ocultando información y estaría participando de un posible fraude controlado. ¿Es Citigroup Banamex la institución financiera que realizaba o no el pago de nómina de los empleados de Oceanografía? ¿O acaso el banco ignoraba que las empresas outsourcing, como Costa de Oro, por citar solo un ejemplo, a cuyos empleados pagaba con tarjetas de nómina Banamex, no eran los mismos empleados que trabajaban para las actividades señaladas por los contratos de Oceanografía? ¿Qué investigaciones se han realizado contra la red de personajes mencionados por el propio Amado Yáñez ante el Aceido el pasado 2 de mayo, donde imputó a Martín Díaz Álvarez, a Saidel Terán y Vicente Corta de White and Cash como los coautores del delito con funcionarios de Banamex? Todavía más, los Rodríguez Borgio, socios de Martín Díaz, concesionarios de expendios de gasolineras, están en la trama delictiva narrada por Amado Yáñez. ¿Se les ha realizado alguna investigación? ¿No le resulta familiar que los anteriores implicados utilizaran documentos reales o supuestamente emitidos por Pemex para la consumación de delitos y a la vez fueran franquiciatarios y concesionarios de la paraestatal? ¿Por qué hasta ahora se le finca un delito menor al señor Yáñez cuando también se tienen indicios claros, si no es que pruebas fehacientes, de la participación del principal accionista de Oceanografía en el presunto robo de combustibles y lavado de dinero para el Cártel del Golfo, según una extensa investigación en la que participaron el CISEN, la PGR a través del Aceido, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Es
impostergable, señor procurador, que usted entregue a la sociedad de manera inmediata, a través de esta instancia del Poder Legislativo, el pliego de consignación que ustedes remitieron al juez que falló en este caso. De lo contrario, si no existe claridad e información suficientes, la sospecha de colusión entre funcionarios públicos con empresas privadas, el manejo parcial y sesgado del caso, nos conduce a un escándalo de impunidad concertada. No puedo dejar de señalar que buscamos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley Orgánica de la PGR, en su reglamento interno, las facultades que tiene la PGR para lo que usted está señalando ahorita, para salvar a los trabajadores, para evitar la quiebra de la empresa, para trasladar los bienes hacia el SAE. Eso le toca, en todo caso, pues a la Procuraduría Social, tal vez se confundió, no a la PGR. Y no encontramos ninguna facultad de hacer las acciones que usted hizo y que hoy nos está informando dentro de sus facultades. Y como usted sabe, las autoridades solo pueden hacer lo que les está expresamente ordenado en la ley. Se extralimitó en sus facultades por un lado. Por el otro, se nos quiere hacer ver que este asunto fue un delito entre particulares. Si es entre particulares, ¿qué tiene que ver el SAE? ¿Por qué la PGR lleva los bienes al SAE y se encarga de asuntos de tipo federal, de asuntos que le corresponderían a otras? ¿Por qué, a pesar de que la Secretaría de la Función Pública incautó, dijo que ya no se hicieran operaciones porque estaba inhabilitada la empresa Oceanografía, porque a pesar de ello la PGR continuó haciendo operaciones a pesar de que esta empresa estaba inhabilitada? Y además, ya bajo resguardo de la PGR, que ya tenía todos los bienes bajo su resguardo, dejó salir a la embarcación mayor de mayor valor, a Osa Goliat. Ya estaba bajo su resguardo, y teniendo usted un montón de gente, y las fuerzas marítimas, recursos humanos, todo, dejó salir esta embarcación. Y por último, yo quisiera señalar, desde el 2004 en adelante, 9 años, ya no sé cuántos, 9 años consecutivos, la Auditoría Superior de la Federación ha señalado a Oceanografía como una empresa defraudadora cotidiana y constante de nuestra paraestatal. ¿No le parece a usted eso un asunto muy grave? Yo pensé que cuando salió este escándalo a la luz pública, el tema de Oceanografía con Banamex sería solo la punta del iceberg para hacerle justicia a nuestra paraestatal, que usted encontraría las pruebas suficientes para resarcirle el daño a nuestra paraestatal. Y lejos de ello, quiere eludir, y usted está ayudando a eso, para que aquí Pemex dice, usted no tuvo nada que ver, es un asunto entre particulares, pero resulta que en sus declaraciones dijo que de los 585 millones de dólares, 185 millones de dólares sí eran de facturas verdaderas, las otras eran falsas, y algunas eran verdaderas, y que Pemex sirvió de aval, como sigue sirviendo de aval, para que saquen recursos, este señor Martín Díaz, saque créditos del banco y los entregue al señor Yáñez, y ni siquiera se utilicen para hacer las obras contratadas por Pemex, entre Oceanografía y Pemex, sino los ocupa, por ejemplo, para comprar el equipo de fútbol de los Gallos Blancos del Querétaro, etcétera. O sea, hay un desvío de las finalidades del crédito, y ustedes lo sancionan por eso, y es un delito no grave. Pero un delito como este dice, pues no hay quebranto, y aún si se demostrara el quebranto, como
basta con que se pague el monto del quebranto y se acabó. No hay nada que perseguir y todo se va a la vía mercantil. Ya se apuntó Miguel Alemán, el exgobernador de Veracruz, nada más está esperando el visto bueno, seguramente de Enrique Peña Nieto, para asumir esta empresa, ser el nuevo dueño y hacer como si nada hubiera pasado. De verdad estamos en Estados Unidos, los medios de comunicación dan mucha información y allá se ve como un asunto muy grave, ligado al lavado de dinero, como usted al principio dijo, y lo fue deslavando, usted fue deslavando hasta dejarlo en un tirititito de los gallos blancos. De verdad, esto es una ofensa al pueblo de México, y por eso México está como está, porque las autoridades encargadas de impartir justicia, de velar por los intereses nacionales, pues se prestan a los intereses particulares. Señor Procurador, le solicitamos de respuesta a la senadora Dolores Padilla. Senadora, yo creo que tengo que empezar por la negación de las facultades de la Procuraduría, porque de ahí se desprende todo. No sé qué código habrá consultado, pero si lee usted el artículo 182 del Código de Procedimientos Penales, verá las facultades que tengo para hacer lo que hice, con un enorme orgullo de haber hecho algo que no nos tiene gente en la calle. A mí me preocupa muchísimo más que haya familias que pierdan su empleo por un descuido, o por un arrebato, o por un fácil camino de lucimiento, pues para satisfacer a algunos que preferirían ver a la gente en la calle. No es mi caso. A mí sí me preocupan 11,000 familias, y me preocupan de veras, no para tenerlos de víctimas marchando, sino resolviendo sus problemas realmente. Y eso fue lo que me dediqué a hacer, con las facultades que me da la ley, con las facultades que tiene la Procuraduría para hacerlo. De todas las cosas que usted señala, hay cosas que verdaderamente no sé de dónde salen. Yo le suplicaría que fuera tan amable de darme información para decirme algunas de las cosas que usted afirma que no tienen ningún sustento, muchas que no tienen ningún sustento, para decirme que Pemex fue aval. Es falso, Pemex no avaló nada. Cuando Pemex se enteró que estaban utilizando una línea de crédito de una empresa con un banco, Pemex presentó la denuncia. La presentó porque entre los documentos que le mostraron había, como usted bien dice, algunos que eran realmente documentos y otros que eran falsos. Y precisamente porque no avalaba nada, pudo denunciar. Y precisamente por eso pudimos actuar. El delito por el que se acusó a esta persona es el de los gallos blancos. Y solo por eso, porque la investigación está abierta. Porque seguimos acumulando pruebas para cerrar completamente la averiguación en el sentido que dé. Y los días próximos le van a dar a usted la respuesta de otras preguntas que hizo, que no le puedo adelantar, porque sería un gravísimo error de mi parte. Pero le van a dar la respuesta solo. En unos días más usted verá que sí hay investigación y verá hasta dónde está llegando. No la puedo adelantar, sería un grave error de mi parte. Dice que no obra en el expediente el asunto de Tabasco. Mire usted, yo no sé por qué razón, pero efectivamente no obra. No sé por qué razón se acusó a un empleado de Banamex en Tabasco, cuando en todo caso el asunto tenía que haber sido federal. Esa fue otra de las cosas que nos prendieron los focos rojos de que algo estaba sucediendo. Inmediatamente mandamos un Ministerio Público Federal a que diera fe de lo que estaba pasando en Tabasco, y para cuando llegamos ya lo habían sacado, con todo y documentación. Rescatar esa documentación no fue tarea fácil, pero sí la tenemos. Nos falta alguna parte pequeña, pero la mayoría la tenemos. Y tenemos toda la documentación de todo el caso. Y una investigación hecha verdaderamente a fondo. Pero también tenemos mucha responsabilidad para cumplir con la obligación que tiene la Procuraduría de actuar conforme a derecho. No hacemos política con las investigaciones, ni metemos a la cárcel a nadie que no esté probado. No voy a inventar culpables que no haya, ni voy a exonerar a culpables que sean. Ese es mi papel y lo voy a seguir cumpliendo. Pero no voy a hacer demagogia con la Procuraduría. Voy a actuar con responsabilidad plena. Solicita, senadora Dolores Padilla, no uso la palabra. Pero no tengo problema. Adelante, senadora. No, es que adelante.
Son demasiados asuntos. Tantos como los que usted planteó. Usted el día de hoy nos dice que hay más averiguaciones abiertas, Naturalmente. que solamente está acusado de una, esta fue por un delito no grave, pero que hay más. En primer lugar, cuando hay varias averiguaciones de un mismo acusado, se compactan, no sé cuál sea el término jurídico, se Ninguno. acumulan. ¿Por qué no las acumuló? ¿Por qué está de paso a pasito? ¿Cuál es? De una por una, si le parece. A ver. Si hubiera hecho eso con el caso del Vesterno, tendría yo más elementos. Los estoy presentando una por una. Y de esa manera no me vuelven a No, hacer en lo que este me hicieron caso, con en Caro este Quintero. caso. Es lo mismo. No voy a presentar una que con un amparo me le echen abajo. Voy a ir con la suficiencia y el tiempo que vaya requiriendo. Lo otro es, usted en entrevista en Radio Fórmula acusó al señor Amado Yáñez de lavado, de blanqueo de capital, y de eso a lo que lo está consignando, pues es realmente... Con yo todo sí el le pido una respeto del explicación. mundo, es muy sencilla, se la acabo de dar. Todavía no termina la averiguación. Habla usted de que salvó a los trabajadores, Y no, yo no lo salvé, salvé la fuente. 11,000 afortunadamente conservan su fuente de trabajo, pero resulta que el SAE informa que vendió algunos bienes, que se le pagaron 40,000 millones a el IMSS por concepto de la evasión de impuestos, que también eso es otra de las cosas positivas, pero resulta que aquí llegan quejas de muchos trabajadores que siguen dando la vuelta, tal vez no organizados como los de Mexicana, que marchan, a los cuales usted se refiere, y dijo que no iba a ser lo mismo que con Mexicana, y para no tener trabajadores en la calle marchando, usted les salvó su fuente de trabajo. Sin embargo, hay al menos unos 4,000 que se quejan de no tener Señora, su con pago todo respeto, correspondiente. yo no dije que yo no quería verlos marchando. Dije Sí, lo acaba que de lo decir que él. me dolería sería verlos marchando porque perdieron su trabajo. Lo que no quiero es que pierdan su trabajo. Y si hay los que quiera usted que tengan queja, por favor que se acerquen, porque la consigna clara, la única consigna que hay en la Procuraduría, es respetar el derecho de todos. No fueron 40,000 millones, señora, fueron 40 que se pagaron al IMSS. Y sí vendieron el equipo de 40 fútbol. millones. Sí, y sí vendimos el equipo de fútbol, porque va a servir para que el concurso permita que todos los acreedores puedan salvar a la empresa, no a los que eran los dueños de la empresa. Hay una diferencia enorme. Lo que queremos salvar es a la empresa, donde están los trabajadores. Independientemente de quién sea el dueño, todavía no lo sabemos. Todavía no sabemos quién pueda quedarse con ella hasta que no se resuelva el concurso. Pero lo que estamos haciendo es generar condiciones, ese sí arreglado, generar condiciones para un concurso pacífico que permita que todos puedan recuperar, que permita que todos salven su derecho y que permita que podamos no tener un agravio en la economía ni de Pemex, ni de Banamex, ni del país, ni de muchas empresas que están alrededor de todo esto. Y que vamos a sancionar, usted lo verá. Voy a dejar que el Bien. tiempo le dé la respuesta. Perdón, vamos a continuar. Hay compañeros que desean Solo hacer diría, preguntas. por último, que lamentablemente Pemex no hizo ninguna queja por este caso. Pemex no está defendiendo a la Presidenta, yo paraestatal. le suplico que ponga orden a la termino, sesión que fue termino. acordada. Senadora Dolores Padilla, ya fue por su quienes turno, ya integramos esta fue comisión. escuchada su turno conforme el formato. Le pediría entonces que siga en la segunda ronda las preguntas referentes al grupo parlamentario de la Revolución Democrática, y le toca el turno al senador Roberto Gil Suar, en representación del grupo parlamentario de Acción Nacional. Tiene usted el uso de la palabra, senador. Gracias, Presidenta. Me uno al reconocimiento que ha hecho el senador Carlos Puente por la pronta atención a la solicitud de esta comisión a celebrar una reunión de trabajo con usted. Yo quisiera recordar cuáles son los propósitos fundamentales de la creación de esta comisión, más allá del seguimiento específico del caso y más allá de conocer los datos que puedan ser conocidos en torno a la investigación y a las causas penales. El propósito de esta comisión era hacer un diagnóstico, reconstruir los hechos sobre el caso Oceanografía, sus implicaciones, precisamente para determinar si es necesario crear antídotos legislativos para evitar que un caso así se presente nuevamente, sobre todo de cara a la discusión de la reforma energética.
La reforma energética implicará no solamente que haya más inversión, sino probablemente que existan más proveedores en torno a Pemex que tengan relaciones con Pemex habituales y que este tipo de situaciones se puedan generar si no tenemos los controles públicos adecuados. No me voy a centrar en el caso de la averiguación previa porque entiendo bien las restricciones de sigilo y sobre todo la necesidad de preservar la investigación, pero quiero plantear algunas preguntas en torno a lo que usted ha comentado que parece ser una política de la Procuraduría General de la República en torno a proveedores cuando se puede afectar entornos económicos, entornos laborales, específicamente fuentes de trabajo. Y ahí quiero centrarme porque creo que tenemos que hacer varias reflexiones en torno a eso. Si no tengo mal la información, es lo que hemos venido discutiendo en la comisión, la secuencia de los hechos fue básicamente la siguiente. Un banco crea un producto financiero para otorgar créditos, un fondeo de corto plazo en un sistema de factoraje a proveedores del Estado, específicamente a proveedores de Pemex. Una empresa recurre a ese sistema de factoraje, presenta una serie de información, recibe el financiamiento, la institución financiera se da cuenta posteriormente que alguna de la documentación no era cierta, era falsa o había sido vulnerada en sus elementos, había sido falsificada. Esto provoca una conciliación entre la institución bancaria y Pemex y se dan cuenta que lo que está en ese sistema de factoraje no lo reconoce Pemex como obligaciones de pago. Esto provoca una querella de Banamex hacia la empresa Oceanografía. Entiendo por algunas comparecencias previas en los medios de comunicación de funcionarios del gobierno que la primera querella es por robo de documentos. Lo que la Procuraduría General de la República atrae en consecuencia es una averiguación o una imputación sobre robo. Aparecer una persona de la empresa Oceanografía se roba unos documentos o un empleado de Banamex se roba unos documentos y eso motiva la primer querella. Entonces, si estoy en lo cierto, la primera atracción que hace la PGR es por el delito de robo. Posteriormente se determina el aseguramiento de la empresa. Y la pregunta que surge es, hay dos supuestos en el Código de Procedimientos Penales para el aseguramiento de una empresa. Se puede asegurar cuando los bienes sean instrumentos, objetos o productos del delito, y el otro caso es cuando los bienes tengan alguna conexión con algún delito. Esos son los dos supuestos que establece el Código de Procedimientos Penales. Quizá valga la pena recoger también la posibilidad de preservar fuentes de trabajo como una forma de aseguramiento, que ahorita no es explícita, pero entiendo bien las razones que se han presentado. La segunda pregunta es, ¿por qué toda la empresa fue considerada como instrumento, objeto, producto del delito por el cual se está averiguando, que en esa primera instancia era robo, hasta donde entiendo bien, que después derivó en fraude simple? Eso es, precisamente por eso creo que es importante para la Comisión reconstruir los hechos. ¿Por qué entonces se consideró a toda la empresa como instrumento del delito para efectos del aseguramiento? Y mi pregunta va en el siguiente sentido. La institucionalidad del Estado de Derecho pues es la suma de leyes más los precedentes de las autoridades y la forma en la que aplican las normas. La pregunta sería, ¿es una política de la PGR, será una política de la PGR el aseguramiento de empresas proveedoras del Estado por vínculos con hechos delictivos, aunque el hecho delictivo esté referido a una relación entre particulares? Porque cuando el Estado asume esa responsabilidad puede inducir a la irresponsabilidad entre los particulares, y sabemos que el Estado está detrás para resolver cuando tenemos algún vicio en la relación económica, contractual, pues se pueden inducir a márgenes de irresponsabilidad entre los particulares. ¿Será esa una política de la PGR? Esa es la comprensión que tiene de cara la PGR a lo que vendrá en términos de relaciones económicas entre el Estado y sus empresas con proveedores, porque si es el caso, entonces creo que vale la pena una revisión y un análisis desde el punto de vista legislativo sobre competencias fuertes y procedimientos estables para lograr esos propósitos. Y por último, señor Procurador, entiendo bien que no se ha determinado aún por sentencia firme que los bienes de Oceanografía pasen al erario federal.
y en consecuencia entiendo que hay algunas restricciones para la enajenación de esos bienes. ¿Cómo se están procesando esas restricciones? ¿Cómo se está generando el traslado de un régimen de aseguramiento a un régimen en el cual el órgano asegurador puede disponer para efectos de traslación de dominio de esos bienes? Por su atención y su respuesta, muchas gracias, señor Procurador. ¿Puede usted responder, señor Procurador? Gracias. Es muy sencillo. Primero el asunto del robo. Efectivamente hubo una denuncia en el Fuero Común en Tabasco de robo de documentos. Para cuando llegamos, lo dije hace un momento, ya lo habían sacado, no hubo atracción. Simplemente lo solicitamos después cuando empezamos la averiguación. Segundo, sí, efectivamente el aseguramiento de los bienes de geografía se derivan de que fue instrumento del delito, sin la menor duda. Es oceanografía la que se utiliza para hacer valer esa cosa rara, porque tampoco es factoraje, porque no hay facturas, pero esa cosa que se parece al factoraje, y para que se dan reglas muy específicas dentro del banco, que es lo que señalo que se violó, se usa la empresa Oceanografía para poder generar una línea de crédito. Lo más grave del asunto, y la razón por la que se consigna a funcionarios bancarios, es porque para poderle dar condiciones de ese tipo, la señalan como cuenta de crédito abierta a Pemex, sin que Pemex tuviera el menor conocimiento. Y esto es lo que nos da las condiciones para el aseguramiento de utilizar a la empresa como instrumento del delito. Por eso insisto en que la averiguación no está terminada, falta lo fuerte de la averiguación. No es que el Estado asuma lo que no le compete, es la responsabilidad de quien tiene que manejar un asunto de esta naturaleza, de no por aplicar una situación perjudique a un número mayor. No porque no se deba hacer, sino la forma de hacerlo. Lo que sí es una política de esta Procuraduría es buscar la forma menos dañina de hacer las cosas. Tenemos que ver, y a fin de cuentas el derecho no es más que eso, un sistema de valores que tienen jerarquía sobre otros. Tenemos que hacer valer la jerarquía de los valores. Y en esa jerarquía de los valores nosotros consideramos que el valor fundamental que había que cubrir y cuidar, sin habernos salido de la ley, era el de poder proteger los intereses más afectados. Me dice usted, ¿cómo le hicieron para poder vender bienes? Efectivamente, asegurados no hubiéramos podido venderlos si no le hubieran sido cedidos a los administradores del concurso los derechos sobre lo que se ha podido vender y los derechos sobre lo que se está peleando, porque seguimos peleando todavía muchas cosas que nos van a permitir poder aumentar el monto de lo que va a distribuirse en el concurso, lo que se va a concursar, y poder hacer un concurso que permita que pierdan lo menos posible o que no pierdan quienes participen en esto. Esa es la responsabilidad con que se pretende actuar, de manera tal que no haya dañados o que haya el menor número de dañados, sin que por ello dejemos de sacar adelante la otra tarea, que es la de hacer valer la responsabilidad de cada quien en los asuntos. Responsabilidad que también el propio derecho va calificando en cuanto a la manera de la respuesta de quien es procesado. En el nuevo código, que no es el que se está aplicando, ya incluso se genera todo un procedimiento para que esto pueda darse de esa manera. Muy bien, nosotros estamos utilizándolo en los términos del actual código hasta donde podemos, pero hasta donde podemos las cosas van bastante mejor de lo que pintaban. Gracias por su respuesta, señor Procurador. Tiene el uso de la palabra la senadora Graciela Ortiz en representación del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Procurador, a esta reunión especial que tiene como propósito, y así fue establecida en su creación en el Pleno, el darle seguimiento puntual por parte del Senado de la República a los hechos que llevaron a la detención de Amado Yáñez y que se conoce como el caso Oceanografía. Fue en su momento preocupación de los senadores y las senadoras de la República el conocer los detalles y desde luego la actuación que habría de tener el gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República para el esclarecimiento de los hechos y desde luego la aplicación de las responsabilidades a todos aquellos que hubiesen cometido una conducta ilícita, sobre todo si ésta había afectado el patrimonio nacional. Es entonces una comisión de seguimiento, no es una comisión investigadora y tampoco somos fiscales coadyuvantes del Ministerio Público en el tema. Por tanto, me parece que debemos de actuar en consecuencia.
Yo quiero agradecer la respuesta puntual que nos da la Procuraduría General de la República, en donde claramente nos señala en el artículo 182 cuáles son las facultades que tiene la Procuraduría para haber llevado a cabo todos y cada uno de los actos que se hicieron para asegurar oceanografía, sus bienes y desde luego tomar las medidas necesarias para, como usted bien lo señala, en primer lugar, proteger el ingreso de más de 10,000 trabajadores de la empresa. Y yo quisiera recordar en un ejercicio de congruencia que vale la pena que hagamos en esta comisión, que en esta misma comisión, cuando se instauró y se habló ante los medios de comunicación de cuáles eran los propósitos de la misma, se planteó la preocupación por parte de alguna senadora, de algún senador, de cuál iba a ser el destino de esos 11,000 trabajadores, y se habló también de la necesidad de que el gobierno, a través de la Procuraduría General de la República que usted dirige, nos informara cuál sería el destino de esos trabajadores. Yo le reconozco y le agradezco ese compromiso de la República hacia los trabajadores. Sí nos importa, y nos importa mucho, que en este ejercicio de dilucidación que está haciendo la Procuraduría y de información que nos está compartiendo a las senadoras y los senadores, ese sea un tema de sensibilidad que haya quedado claramente establecido. A mí me parece, señor Procurador, que un ejercicio sano para la República es ciertamente el que los servidores públicos informen sobre todo a esta soberanía de cuáles son los avances en algunos aspectos que están en la agenda nacional, que nos preocupa su seguimiento, que nos preocupa que se den, nos preocupa su seguimiento, y que en ese ejercicio sano se busque de manera corresponsable el que la impunidad no sea una forma de vida para los mexicanos. Yo quiero reconocer el ejercicio que ha venido haciendo la Procuraduría General de la República en este tiempo por llevar a cabo averiguaciones previas y consignaciones que buscan justamente abatir ese mal endémico de México, que es el de la impunidad. Habrá muchos temas como este de oceanografía, que seguramente habrán de ser de interés de parte del Senado. Algunos de ellos están ahorita en los medios de comunicación siendo tocados como parte importante de lo que le preocupa a los mexicanos, y que habremos seguramente de estar solicitando información de qué se hace en relación a ellos. Pero en el caso específico que nos toca, me parece que la Procuraduría ha dado respuesta oportuna, y ha dado la respuesta y en los elementos que se pueden dar. Nadie está obligado a conocer el derecho de manera puntual, pero sí estamos obligados a documentarnos sobre él, y me parece que la secrecía que debe de guardar toda averiguación la conocemos todos los legisladores, y esto es algo que debemos de respetar a quien, como el caso suyo, viene a darnos la información que la ley le permite dar y no aquella que no puede utilizar de manera pública. Artículo 182, lo dejo para que aquí se quede muy claro, es la facultad que tiene el Procurador General de la República, el Ministerio Público Federal, para actuar como actuó. Nosotros estaremos muy atentos, porque como grupo parlamentario del PRI nos preocupa y nos exige nuestra preocupación el que estemos muy atentos al desarrollo y al desenvolvimiento de un caso que se origina en una administración que no es nuestra, pero que en ese espíritu que tenemos de buscar que la impunidad no sea una forma de vida, debemos de ir avanzando. Y estamos muy claros, señor Procurador, de que en su actuación tampoco le vamos a pedir ni que se inventen delitos, ni que se atiendan consignas y que se manejen escenarios que no corresponden. Si el delito hasta ahora consignado así fuere, pues que así sea. Esa es la aplicación de la ley. Y eso es justamente lo que debemos de buscar, que la ley tenga el alcance que establece en sus normas, y no que la ley sea utilizada para fines distintos a los que deben de ser, que es el de abatir aspectos de impunidad. En ese sentido tendrá usted y contará siempre con el respaldo del Grupo Parlamentario del PRI en su actuación, y desde luego le felicitamos y le agradecemos esta información oportuna, amplia y detallada que nos ha dado hasta el día de hoy dentro del ámbito de sus facultades. Muchas gracias. Adelante, señor Procurador. Gracias, senadora.
Yo le agradezco muchísimo esto, de veras que en la chambita que tengo es muy útil oírlo de vez en cuando. Yo le quiero decir que efectivamente las grandes limitaciones que tiene la Procuraduría es no afectar a terceros. Esa es una limitante que a mi gusto, bueno, la peleé como senador. Me tocó dejar claro la ley de protección de datos particulares en manos del Estado, de que tienen que cuidarse con toda claridad. El proyecto de ley no llegó a ser. Tenemos que cuidar con toda claridad que nadie sea afectado en su prestigio, en su capacidad, si no hay la suficiencia probatoria, por lo menos para iniciar un procedimiento. Es muy difícil poder actuar en situaciones como esta de manera tal que el daño causado por la propia averiguación no sea mayor que causó el delito. Exacto. Y esto yo creo que está implícito fundamentalmente en la sensibilidad, en la lógica, en el propósito de entender que a fin de cuentas hasta la fecha se llama Procuraduría de Justicia y que lo que tiene que procurar un procurador es procurar justicia. Es decir, vale la pena repetir la palabra 3 veces para que quede claro. Y que lo único que pretendí en este asunto, y me siento muy satisfecho, es evitar que hubiese otra injusticia mediante un procedimiento mal llevado, una averiguación que tendiese más al escándalo que a la realidad. Y creo que hasta este momento los resultados no son tan malos. Es cierto, y ahí entiendo un poco la preocupación de la senadora. Hasta este momento no se ve la aplicación de responsabilidades. Eso es cierto, hasta este momento no se ve. Pero eso el tiempo lo responderá. Yo le agradezco mucho respaldo. Les vuelvo a repetir lo que dije al principio. Todo lo que la Procuraduría esté en función de dar de información, lo haremos con todo gusto. He sido legislador mucho más tiempo en mi vida de lo que soy procurador. Entiendo perfectamente cuál es el papel del Senado y me siento orgulloso de que citen al Procurador de la República para pedirle que rinda cuentas, y lo hago gustoso también. Gracias. Gracias, señor Procurador. Esta presidencia hace el conocimiento que toda vez que los compañeros senadores desean continuar con las preguntas, abrirá una segunda ronda, por lo que le solicito al senador Carlos Puente, en representación del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, haga uso de la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Señor Procurador, primero que nada comentarle que como senador de la República, yo me congratulo y verdaderamente me siento muy honrado de que en nuestro país contemos con un Procurador General de Justicia que procura, exactamente como usted lo acaba de decir, la justicia. Reconocemos en usted también, como lo ha dicho, el que usted comprende perfectamente lo que buscamos en esta comisión por su amplia trayectoria y experiencia legislativa, y que en esto nosotros sí tenemos claro cuáles fueron las facultades que nos pusimos en esta comisión. Creo que es un caso que, como ya lo definió, es un quebranto entre particulares, que cuando salió a la luz pública a todos nos alertó, tanto que se crearon estas comisiones de atención y seguimiento, no solo en el Senado de la República, sino también en la colegisladora, en la Cámara de Diputados, por esa posibilidad que había de un quebranto al patrimonio nacional, la posibilidad de que existieran funcionarios públicos involucrados, lo cual ya usted nos ha respondido con puntualidad. Destacar también que entendemos y nos queda claro lo que nos ha dicho aquí, que es una investigación en curso. Y creo que todos nosotros debemos ser sensibles para que ustedes como autoridad puedan llevarlo al término que deba de tener en su momento que corresponda. De nuestra parte queremos reiterar todo el respaldo y queremos ser parte de la solución. Queremos ser verdaderamente de utilidad y no un obstáculo, tratando de obtener información para ganar planas en los periódicos, para salir en los medios de comunicación y no lucrar con esto. Quiero destacar y también reconocer y al mismo tiempo poderle formular una pregunta, si nos pudiera ahondar en qué acciones son aquellas que se han realizado para resguardar y proteger a estas familias que ya usted ha mencionado, de estas 11,000 familias. ¿De qué forma se les garantizó su empleo? Y me da gusto el que precise usted que sí hay más afectados
que están en la calle, que se les pueda atender y de qué forma se les podría atender y garantizarles que no pierdan su empleo y la afectación que usted ha manifestado que es prioridad para el Estado mexicano. En base a lo que ya lo dejó muy claro mi compañera senadora Graciela Ortiz, decir que a nosotros nos queda claro las facultades que usted ha tenido como autoridad y que estaremos para respaldarle y darle seguimiento a la actuación de la autoridad en este caso. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador Carlos Puente. Sea usted tan amable, señor procurador, de responder. El empleo se realizó manteniendo la actividad de la empresa, aunque la empresa ya no está en las manos de quien estaba. Y ahorita está en manos de un administrador que lo hará mientras dure el concurso. Evidentemente se buscará la forma de que la empresa siga funcionando adecuadamente con diferentes dueños, la empresa o las empresas. Depende de cómo convenga su funcionamiento, pero eso no lo decido yo, eso lo decidirán los administradores, y de cómo convenga su funcionamiento para que no nos vuelva a suceder una cosa como esta, es que una sola empresa pudiera paralizar a un órgano tan importante del Estado. Están trabajando, es la garantía mayor, están recibiendo su salario, y creo que las condiciones de trabajo que da este tipo de contratación permitirá que pueda sobrevivir. Creo además que las condiciones para el concurso están bien dadas, creo que le conviene más a todos llevar un procedimiento adecuadamente medido en el tiempo para que todos puedan recuperar, aunque se tarden, pero tendrán una recuperación, incluido el banco. O sea, la recuperación tiene que ser total. Y creo también que tendremos que hacer justicia. Hay muchos casos nuevos que salen alrededor de esto, que tal vez no tengan que ver exactamente con el conflicto, pero que también lesionan, y que también tendremos que atender con todo cuidado para que no resulte en afectación del derecho de nadie. Muchas gracias, senador, le agradezco muchísimo. Gracias por su respuesta, señor procurador. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Angélica de la Peña, en representación del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática. Muchas gracias, presidenta. Señor procurador, yo creo que es muy importante, como se ha reafirmado aquí, la presencia de usted en esta comisión, en el Senado de la República. Como usted bien lo sabe, cuando fue senador y cuando ha sido legislador, es una forma muy importante republicana de relación entre los poderes. Y obviamente el tema que hoy ocupa su presencia en esta comisión, en el Senado, tiene que ver mucho con, si me permite decirlo, una especie de percepción respecto de que no se vaya a actuar con impunidad frente a un asunto que ha motivado que esté en la principal plana de los medios de comunicación, por toda la trascendencia de lo que se ha planteado y de lo que, y usted debe entenderlo plenamente, lo que pudiera estar detrás. O sea, es importante señalar que puede haber preocupaciones legítimas, también puede haber suspicacias que también son legítimas, porque siempre el Estado puede crear inconstantes respecto de que su función se está haciendo con irrestrictamente pegado a derecho. Entonces me parece que en ese sentido yo creo que es importante mencionar que cuando el señor Amado Yáñez Osuna sale con una pago de una fianza, creo que fue alrededor de 80 millones de pesos, claro que hay detrás de esto una especie de preocupación en el sentido de que pueda haber ya un camino hacia la impunidad. Nos preocupa que la dependencia a su cargo y funcionarios encargados de la investigación puedan ser omisos en la integración de las pruebas de manera particular y de las evidencias contra los presuntos responsables. Permítame enfatizarlo, que es una preocupación legítima, y agradecemos mucho su presencia aquí en ese sentido, porque necesitamos tener constancia de que efectivamente tenemos que confiar en las autoridades, y si tenemos dudas en ese sentido es importante aclararlas. Ese es el sentido de esta reunión.
Se ha difundido por los medios de comunicación, a partir de sus declaraciones, respecto de que el quebranto a Banamex haya sido perpetrado por funcionarios bancarios y no precisamente por el señor Amado Yáñez Osuna. Yo creo que es importante que se aclare, y se aclare sobre todo que tenemos medios de comunicación acá. De hecho, usted ha señalado que existen órdenes de aprehensión contra cuando menos 10 funcionarios de Banamex, entonces me parece que son directivos entre ellos de Banamex. Entonces es importante que se aclare y nos pueda informar con pertinencia. Existen, mi pregunta, otras líneas de investigación para los casos de servidores públicos de Pemex. Usted ha mencionado algo, pero me parece que una cosa es la institución y otra cosa es en particular funcionarios de Pemex y también de otras dependencias. Y por supuesto me interesa mucho que nos pueda informar qué otras empresas pudieran estar involucradas en el caso de Oceanografía, aún sabiendo el sigilo de las investigaciones. Hay varios vericuetos relacionados con distintos nombres que han surgido en medios de comunicación también respecto a si han tenido alianza o no, si han estado involucrados o no, que me parece que han sido ventilados. Hay un tema muy importante ventilado por Riva Palacio que seguramente usted conoce. Yo quisiera que pudiera platicarnos, sobre todo a partir de las preocupaciones que yo he planteado, siempre tomando en consideración que México ha aprobado una convención contra la corrupción en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, y me parece que esta convención plantea de manera muy puntual cómo los Estados parte también tienen que ser muy perseverantes y siguiendo siempre el principio de proporcionalidad cuando se trata de delitos que tienen que ver con el sector privado, también sean ejemplares para disuadir que se tengan que seguir la prevención contra este tipo de delitos. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Le iba a preguntar que me ampliara lo de, pero ya me están diciendo aquí qué es lo que dijo. Lo de Riva Palacio, pero ya me lo están diciendo aquí. Primero que nada le agradezco. Usted podrá ver que sé contestar en el tono en que se me habla. Y siempre correspondo el respeto con un enorme respeto. Se lo agradezco muchísimo. Nos pregunta si puedo determinar el quebranto a Banamex. No lo puedo determinar. Es muy fácil de determinar, de explicar. Banamex plantea un monto que incluye todo los documentos que se le presentaron para ese tipo de descuento, pero no incluye lo que se pagó, que era legítimo que se pagara. Yo creo que tengo que explicar cuál era el procedimiento para que pueda quedar más claro. Se abre una especie de línea de crédito, bien lo decía el senador, una especie de factoraje. No es precisamente factoraje porque no hay facturas, pero eso es lo más parecido a factoraje, en donde se plantea una especie de línea de crédito, en el que la empresa presentaba documentos que según esto era lo que Pemex debía pagarle, y la empresa le prestaba dinero sobre esos documentos por 180 días. Si usted revisa, se parece mucho al facturaje, eso es lo que hace el facturaje, nada más que sin facturas, esa es la diferencia. Cuando se prenden los focos rojos, el banco le presenta todos los documentos en solicitud que tiene, no solo en solicitud, sino incluso que ya prestó, y algunos que tienen solicitud, que todavía no han prestado, de los cuales Pemex le dice, estos sí son, estos sí lo debo, y estos no. Esa precisión no se nos ha hecho. Es una precisión que tendrá que hacerse en el procedimiento, en el periodo de pruebas, donde todos tenemos que aportar ya todos los elementos que se tengan para poder determinar el monto. Es ahí donde vamos a poder también precisar si existen otro tipo de conductas típicas delictivas. Pero por otro lado, no son las únicas. Es decir,
los funcionarios del banco tienen también, los que permitieron que esto sucediera, también violaron la ley. Es decir, hay funcionarios del banco, y aquí señala a uno, lo que se refiere usted, Riva Palacio, es un funcionario del banco. Hay funcionarios del banco que omitieron trámites que incluso, y en el menor de los grados, sus propias ordenanzas les prohíben que hicieran. Bueno, contra 3 de ellos tenemos orden de prisión y no son de segunda clase. No son menores. Son, por lo menos en un caso, es alto funcionario del banco. O fue alto funcionario del banco, porque recuerden ustedes que el banco corrió a 11. De ahí la idea de que estábamos persiguiendo a 10. No puedo precisar un número porque estoy en la investigación. Sería como primero decir a cuántos tengo que detener y luego escoger a quién detengo. No, los que salgan, los que resulten, los que tengan responsabilidad real. De momento tengo claros a 3, de momento. En cuanto a las empresas, hay más también. Y hasta ahí me voy a quedar, no le voy a decir más. Pero también hay más. Y sí hay otras líneas de investigación. Miren, en cuanto a Pemex, nosotros estuvimos buscando si alguien podía dar información respecto a estos documentos que pudiera facilitar la falsificación. Pero es una cuestión tan burda que no necesitaba ni de informantes. Bastaba con que hicieran una que llamaban preestimación para que se les prestara el dinero. Por otro lado, hay bienes que se obtuvieron con esos recursos. Esos fueron mucho más fáciles de asegurar, como es el caso del equipo de fútbol. Se utilizaron recursos del préstamo que era para oceanografía para comprar un equipo de fútbol. Eso no me costó trabajo asegurarlo y mucho menos trabajo conseguir que se le cedieran los derechos al concurso y venderlo, y los recursos entran al concurso para que los acreedores tengan un banco, un fondo suficiente y la negociación pueda ser posible. Todo esto implica mucho tiempo de negociación y lo hemos estado haciendo. No, en consecuencia, nunca declaré que ando buscando a 10 de ninguna manera. Si son 3 me conformo con 3, y si son 30 con los que resulten, no sé cuántos sean los que resulten. No tenemos otras líneas de investigación, no hay ningún funcionario del gobierno de Pemex al que en esta investigación, en esta específica, porque en la Procuraduría hay varias investigaciones, incluso muchas relacionadas, pues por ejemplo con hidrocarburos. Tenemos robos a hidrocarburos de muchos tipos y por muchos tipos de actores, en las que puedo señalarle otros funcionarios que pudieran estar incluidos, pero no en esta no. Por su respuesta, muchas gracias. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional declina su derecho de preguntar. Sigue el turno del Grupo Parlamentario de Revolución Institucional. El senador Jesús Casilla tiene uso de la palabra. Gracias. Pues prácticamente ya se dijo todo aquí, señor Procurador. Los cuestionamientos que habíamos planteado ya fueron contestados por usted atinadamente. Únicamente hago uso de la palabra para reconocer su disposición de estar aquí, a pesar que, como ya lo dijo, no han terminado las indagatorias. Hay mucho que hacer por delante y estoy cierto que con usted y con su equipo de trabajo habrá de esclarecerse este asunto. Yo quiero felicitarlo por esta disposición, por estar aquí, por responder los cuestionamientos, y estoy seguro que al final del día se habrán de entregar buenas cuentas. La preocupación era, ya se dijo aquí por mi compañera Graciela Ortiz, del grupo parlamentario del PRI, el posible menoscabo al patrimonio de todos los mexicanos. Ya se aclaró que no lo hay, pero que sigue trabajando por llegar a concluir con una averiguación que nos deje conforme a todos. Muchas felicidades y estamos a la orden. Muchas gracias, mi amor. Gracias, senador Casillas. Toda vez que ya todos los compañeros han hecho uso de la palabra, esta presidencia obsequia el que pueda preguntar el senador Mario Delgado. Señor Procurador, ¿usted lo permite? Sí, absolutamente. Adelante, senador Delgado. Muchas gracias, Procurador. Bienvenido, gracias por su disposición, por su pronta atención a la petición de reunión con usted. A ver, la función de la comisión es muy clara, es decir, velar porque no haya daño o quebranto al patrimonio público. De lo que conocemos por la información que usted nos da, de la información que es pública, estamos ante una situación donde un gran proveedor de Pemex tiene una revolvencia
muy importante en su relación con la empresa que de repente se corta. Con el banco. Y estoy con Pemex y con el banco, es decir, a partir de contratos importantes con Pemex, creo que está claro que es uno de los principales proveedores de Pemex. A partir de estos contratos obtiene también financiamiento y genera un negocio bastante grande en términos de revolvencia. De repente, un día esto se para y estamos en esta situación. Entonces, se vuelve fundamental en la investigación el tema de los documentos que usted nos refiere en el documento que nos envía como estimaciones. Estimaciones, es decir, en este esquema de factoraje hay estimaciones. A ver, la Ley General de Organización y Actividades Auxiliares del Crédito define el factoraje. Son actividades previstas en esa ley mediante la cual se establece un contrato de crédito para la obtención de liquidez inmediata. Yáñez ha dicho en la información que es pública que tenían problemas de liquidez. Y dice, pudiendo ser esta un pago único o una línea de crédito. Usted ya nos refirió que se trate de una línea de crédito. La garantía de dicho crédito es la cesión en favor del factorante, es decir, del banco, quien otorga el crédito, el valor de las facturas o derechos de cobro, que en este caso son estimaciones. Es decir, para que haya este financiamiento, el banco debe tener en su poder un documento que le garantice el cobro posterior, y el banco le cobra un porcentaje por adelantarle el dinero, por darle liquidez. En este tipo de operación estamos. Ahora, mi pregunta es muy específica. ¿Ustedes tienen algún peritaje o la Procuraduría con sus investigaciones llegó a determinar que estos documentos son falsos? Porque el documento, la información que le da la Procuraduría la refiere a Banamex. Pero esto es fundamental porque para sostener la trama, que es un asunto entre particulares. Es decir, si los documentos fueran verdaderos, como lo declaró Yáñez ante la CIEDO, que no sé por qué esa información es pública, no sé si usted hizo alguna investigación al respecto, porque Reforma refiere a una cierta investigación. Yáñez dice, no dimos documentación falsa. Entonces, si la documentación no es falsa, entonces sí podríamos entrar en otro tipo de situación donde probablemente sí hubiera algún daño patrimonial a Pemex. Entonces se vuelve fundamental en qué calidad son esos documentos y quién determinó que fueran falsos, porque no tenemos información si este tipo de revolvencia que está con Banamex la tenían desde hace algún tiempo y a cuánto asciende, porque evidentemente este es un financiamiento temporal donde Banamex adelanta el monto de la factura y Banamex posteriormente cobra la factura en un plazo determinado. Usted decía 180 días. Cuando ocurre esto en el tiempo, de repente, si uno no puede cobrar la factura, pues entonces ahí ya hay un problema con el particular. Pero parece que esto no había sucedido. O sea, y esto no es lo que detona este caso. Si no hay alguna queja por parte del banco, de lo que conocemos, de que ya no hubiera podido cobrar. Y la información que publica Reforma dice, Yáñez, que él nunca dejó de pagar a Banamex. Entonces, hay por ahí alguna decisión donde se corta este mecanismo de negocio que tenía Oceanografía, esta revolvencia de Oceanografía, que seguramente pues entró en problemas de rentabilidad de la empresa, en fin, no sé, para lo cual era muy necesario estar haciendo líquidos sus contratos o sus facturas mediante líneas de factoraje que fueron cortadas de repente. Entonces, clave en todo esto es que estos documentos
denominados estimaciones, algunos de los cuales hoy se sabe que son falsos y algunos otros fueron alterados. Eso proviene de peritajes de la Procuraduría, está determinado que son falsos. Esa es la pregunta. Y la segunda es, pues creo que le toca a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cómo permitir que exista un mecanismo de financiamiento de factoraje sin que esté violando la ley la ley de asociaciones auxiliares del crédito, donde define que el factoraje se hace con facturas o con derechos de cobro, no con estimaciones, que son otro tipo de documento de otra naturaleza. Y menos con preestimaciones. Y menos con estimaciones, que la estimación es un documento donde la autoridad te medio reconoce que ya le proveíste el servicio, pero no representa una factura. Está muy lejos de ser un derecho de cobro, una estimación. Y otra pregunta, bueno, ustedes ya tienen a la empresa, tienen un administrador, seguramente está en concurso mercantil ya la empresa o está a punto de entrar a concurso mercantil, porque aquí sería muy importante y es, digamos, es reconocer lo que ustedes quieren de que no quiebre o que no se pierdan las fuentes de empleo, pero sí hay que asegurarnos que si van a salvar a la empresa no salven a los dueños. O sea, se tendría que llevar el valor accionario de los dueños, los que están haciendo este fraude, a cero, para que entonces pudiera encontrar en un concurso mercantil. Y la pregunta es, bueno, si sigue funcionando, quiere decir que sigue siendo proveedor de Pemex. Aún en esas condiciones, pues sigue proveyéndole servicios a Pemex y por lo tanto quiere decir que seguramente tiene contratos con Pemex. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cuánto estiman ustedes que va a costar el seguir administrando esta empresa y si hay algún tipo de recursos públicos en la administración de esta o todo se va a subsanar a partir del propio patrimonio de la empresa? Gracias. De nada, senador, con todo gusto le repito las respuestas, ya prácticamente las di. Le agradezco mucho la explicación porque aclara más que lo que yo dije exactamente la forma en que se daban los contratos, lo deja más claro. Una sola corrección, ni siquiera les llamaban estimaciones, les llamaban preestimaciones. Porque si hubieran sido estimaciones, tendría usted razón, ya hubieran pasado por una autoridad que las hubiera validado. No, ni siquiera eso. Segundo, me dice usted, no se dejó de pagar a Banamex. ¿Cuánto tiempo atrás tiene? Bueno, es una de las razones por las que no podemos fijar monto. Estamos en eso. Nosotros estamos analizando justamente la primera parte. Y en cuanto a si son falsos los documentos, bueno, por ahí empecé. Sí soy abogado. Lo elemental me lo sé. Lo menos que podía hacer era, para poder iniciar la averiguación, era determinar si eran falsos o no los documentos. Fue lo primero que hicimos. No solo nosotros, cuando Pemex dijo estos no son míos, era muy fácil ver que alguien estaba haciendo documentos que no tenían que ver con los contratos. Cuando vimos los documentos encontramos la razón, eran falsos, no todos. Hay documentos que son auténticos, que sí administraron pago, incluso algunos se han pagado. Y esto nos da la siguiente respuesta. Ya no manejada por los que manejaban la empresa, esta empresa permite con los productos de los contratos poder mantenerla. Hasta este momento se ha podido dar. En los casos extremos al principio, en los que ya se habían acumulado adeudos, hubo necesidad de que se cedieran derechos de los que todavía eran propietarios a favor de la administración para que pudiera ser pagado. Al Estado, le puedo asegurar, no le significa hasta este momento ningún detrimento patrimonial. ¿Me brinqué algo? ¿Me faltó alguna respuesta? No, nada más, como cuánto va a costar la administración y si se va a pagar del propio... No tengo la menor idea, pero no se va a pagar del gobierno, se va a pagar de la propia empresa. Del propio patrimonio de la empresa. Así es. Sí, porque una parte del activo se tendrá que liquidar, pero que no mate a la empresa. Entiendo ese el planteamiento, ¿no? Le digo que lo explicó mejor que yo, senador. Bueno, a ver, nada más alguna precisión. Si algunos documentos son falsos, o sea, hay una tesis. Hay documentos que son falsos, acreditados por la Procuraduría, y también se habla de documentos que ni siquiera eran derechos de crédito. Entonces no sé si tenemos de las dos. Porque las estimaciones de crédito, aunque fueran verdaderos, pues no tendrían ninguna trascendencia jurídica. A ver, es que es un crédito muy especial, también usted lo relató, no es factoraje, no hay facturas.
Es una línea de crédito, sí, con condiciones muy raras, porque es una línea de crédito que no está a nombre de la empresa, sino que sin autorización de un tercero, en este caso Pemex, se puso a nombre de, porque tiene mejor calificación para poderle dar mejores condiciones. Por eso hay responsabilidad de funcionarios bancarios, por eso justamente por eso. El asunto está bien estudiado, desgraciadamente determinar responsabilidades tarda más, porque hay que llegar con pruebas, con evidencias, no podemos hacerlo solamente porque alguien dijo algo, o porque hay alguna declaración por ahí que no tenemos idea de cuál es la fuente siquiera. Tenemos que hacerlo con evidencias plenas, con suficiencia. Pero estamos haciendo lo correcto y creo que vamos a llegar a un final adecuado. Eso espero, ojalá y no suceda otra cosa que lo eche abajo. Le agradezco muchísimo la explicación que me ayudó a dar, porque lo hizo usted de veras mucho más claro que yo. Si no me desautoriza, podría yo plagiarlo para en adelante decir que usted lo dijo. Muchas gracias por su respuesta, señor Procurador. Gracias a mis compañeras senadoras y senadores de esta comisión. En primer lugar, mi agradecimiento por haber atendido con prontitud nuestra solicitud de invitación a dialogar y aclarar las dudas que tenemos los integrantes de esta comisión de atención y seguimiento del caso de la empresa Oceanografía S.A.S.B. Como usted sabe, no somos una instancia de investigación, pero debemos conocer y en su momento informar a nuestros representados sobre los asuntos de interés nacional, y el de la empresa Oceanografía, sin duda lo es. Si bien es cierto que el fraude que ha sido motivo de denuncias, de indagatorias, lo cometió una empresa privada a un banco privado, ha habido, por lo que hemos conocido, agravios a instituciones públicas, señaladamente como hoy se ha respondido a Pemex. No solo a esta empresa, sino también al Banco de Comercio Exterior, al IMSS, al Infonavit, que fueron afectados por conductas delictivas a esta empresa. La corrupción es un mal que lacera nuestras posibilidades de desarrollo y lastima la moral, haciendo que la ciudadanía pierda la confianza de las instituciones que tanto trabajo nos ha costado construir. Confiamos que en este caso no habrá ni deberá haber impunidad. Debo rápidamente comentarle que hemos ya recibido información de la Auditoría Superior de la Federación, del órgano de control interno, de Pemex, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Procuraduría General de la República que usted encabeza. Se nos ha informado, señor Procurador, como usted lo ha manifestado, que la indagatoria descansa en la posible comisión de diversos delitos. Sin embargo, esta presidencia le solicita que continúe el lazo de comunicación y que, al ser este un asunto en el que continúa el proceso y es de suma importancia para los legisladores de este Senado, que esta información del caso y seguimiento continúe como hasta ahora lo ha sido para la mayor transparencia de nuestros trabajos legislativos. Por su presencia y su atención, muchísimas gracias, y se cierra esta sesión. Me pide el senador Gil Suárez hacer uso de la palabra. Adelante. Gracias, Presidenta. Simplemente, ya fuera de la reunión de trabajo del Procurador, hacer una propuesta concreta a la Comisión. Creo que tenemos que analizar correctamente el funcionamiento del producto financiero y de las instancias de supervisión sobre el producto financiero. Estaba pendiente la invitación al presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para conversar sobre ese punto. Yo le rogaría, Presidenta, que lo pudiéramos agendar para la futura reunión que celebrará esta comisión. Muchas gracias, Presidenta. Con mucho gusto, senador Gil Suárez, ya se ha tomado nota y además se ha girado la invitación correspondiente como quedamos en la sesión pasada. Muchas gracias por su atención, señor Procurador. Se levanta esta sesión siendo las 2:36 horas del día 20 del mes de junio. Muchas gracias por su atención.